Bienvenidos a esta conferencia magistral de la doctora Idalia Flores de la Mota. Ella es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos acompaña en esta conferencia sobre casos de estudio de transporte público para la sustentabilidad en la Ciudad de México. Agradecemos a las autoridades del Tecnológico Nacional de México, a los organizadores de Academial Journal y al Departamento de Ingeniería Industrial la oportunidad de presentarles los resultados de este estudio, y para esto nos va a acompañar la doctora Idalia Flores. Bien. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. El tema que yo les voy a presentar ahora son un par de casos de estudio. Uno ya está, digamos, terminado en una fase, el otro estamos todavía trabajando en él. Como ustedes saben, en la Ciudad de México tenemos grandes y graves problemas de transporte, y algunos antecedentes es que, por ejemplo, el sector transporte representó el 36.8% del consumo total de energía, principalmente en petróleo, representando el 88.4% del total de energía consumida. Además, en México el transporte representó el 46.6% en total, y el 67% representa al transporte de pasajeros, que es el desplazamiento entre y dentro de las ciudades. En el caso de la Ciudad de México, tenemos varios modos de transporte público de pasajeros. Como pueden ver en las fotos, tenemos el RTP, tenemos trolebuses, tenemos el metro, tren ligero, también tenemos microbuses, etcétera. Ahora bien, los requerimientos de transporte son grandes por la circulación de las personas, que lo conocemos como la movilidad, la integración social y el desarrollo económico. Si bien cada área urbana es única, sí se requiere que el sistema de transporte público de pasajeros se pueda hacer de manera global, y también se pueda realizar a través de hacerlo por partes, ya que la Ciudad de México es una megalópolis. No podemos hacer un estudio del transporte en toda la ciudad completamente, y lo que hemos decidido es dividirlo por alcaldías, de manera tal que estas metodologías que hemos desarrollado se puedan replicar para otras alcaldías. ¿Cuáles son los impactos también que son muy importantes? Como es el caso del costo, que se eleva muchísimo para la gente que tiene que trasladarse de un punto a otro para trabajar, por ejemplo, y también el impacto, eso sería económico, y el impacto ambiental. Entonces, son desafíos crecientes y significativos para el medio ambiente, la salud humana y la sostenibilidad. Lo que buscamos al hacer estos estudios es la reducción de los problemas en cuanto a consumo energético, que haya menores costos, que se ahorre tiempo, porque también hay mucho tiempo involucrado en los traslados, que se mejore la accesibilidad y que los niveles de contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero disminuyan. Si bien el transporte público contribuye con estos niveles, lo que sí hemos visto es que quienes más han contribuido es el transporte privado, es decir, los automóviles. Pero bueno, en lo que sí podemos, digamos, incidir más es en la cuestión del transporte público de pasajeros, que además es muy importante. Por otro lado, también consideramos la vulnerabilidad del transporte, ya que muchas personas prefieren usar el automóvil por la cuestión de la inseguridad en el transporte, en cuanto a robos, en cuanto a inundaciones, etcétera. Hay varios puntos de vulnerabilidad y vamos tratando algunos en estos estudios.
En 2019, según estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad, la congestión vehicular hizo que cada persona perdiera alrededor de 2.300 pesos al año y hasta 100 horas anuales por medio por persona. Como pueden ver aquí, el caos que hay en la Ciudad de México. Actualmente, por la pandemia, se ha reducido, pero bueno, esta es la situación que no podemos soslayar. En total, la congestión en las 32 zonas urbanas tiene un costo aproximado de 94,000 millones de pesos al año. Bien, voy a comenzar con la tesis que desarrolló una alumna mía de la maestría, que es sobre la vulnerabilidad de una red de transporte público y el caso de estudio es la alcaldía de Tlalpan. Como les comentaba anteriormente, lo que buscamos es dividir por alcaldías estos estudios y de alguna manera poder incidir en una vez que ya estén aprobados o que de alguna manera el gobierno de la ciudad nos autorice, pues poder desarrollarlo para otras alcaldías. Entonces, ¿de qué trata esto? Bueno, el contenido es una introducción, qué objetivo tenemos, la metodología que se usó, el marco teórico y el estado del arte, la construcción del caso de estudio, la solución del caso, los resultados y algunas conclusiones y trabajo a futuro. En cuanto a lo que se refiere a marco teórico y estado del arte, es importante al desarrollar cualquier investigación y sobre todo una tesis de maestría, en el sentido de que lo que se está proponiendo sea una buena aportación y que no sea más de lo mismo, o sea, que la aportación que se haga sea de alguna manera original. No tiene que ser completamente original porque entonces estaríamos hablando de una tesis de doctorado, que sería el segundo caso que les presentaría. Entonces, en este caso estamos hablando de vulnerabilidad. ¿Y cuál es la vulnerabilidad? Bueno, tenemos aquí unas imágenes de la red de transporte general de toda la Ciudad de México y tenemos algunas de las vulnerabilidades que se pueden presentar. Entonces, es importante tener el enfoque de una red de transporte, pero que a su vez esa red la podamos tratar de manera fraccionada. Esto es un desafío para las ciudades porque se tiene que dar respuesta a los eventos. Bueno, entonces el objetivo es conocer las características de una red de transporte público respecto al traslado de pasajeros de un punto origen hasta un punto destino, que abarca una región de las alcaldías de Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán e Iztapalapa, mediante un enfoque de redes complejas para determinar la vulnerabilidad de la red ante un evento adverso. Los objetivos específicos son realizar un estudio de riesgos asociados a la red de transporte en estas zonas identificadas, identificar las zonas de riesgos de la Ciudad de México, la red de transporte público a estudiar y analizar todo esto por medio de un enfoque de redes complejas a la red, para de esta manera obtener la vulnerabilidad de la red de transporte. Entonces, la metodología se desarrolla en varias etapas. En la primera etapa es la parte teórica, donde se busca se hace una búsqueda y se obtiene información, y donde se revisan los modelos de redes, cómo se puede estudiar la vulnerabilidad de redes de transporte desde el punto de vista teórico, cuáles son las redes de transporte de la Ciudad de México y cuáles son los estudios de riesgos que se tienen. Pues las herramientas son libros, artículos, sitios web, etc. En la segunda etapa se hace el análisis de riesgos de la red, se identifican los riesgos, los procesos y se aplican herramientas de análisis. Aquí se usa metodologías de riesgos como checklists y AMEF, que ya veremos. También tenemos el análisis de la red, que lo que tenemos que ver son los indicadores de desempeño de la red, el planteamiento de la red por medio del análisis, la topología, la vulnerabilidad, identificar los tiempos de desplazamiento. Y aquí, bueno, lo que se hace es el uso de programas de cómputo y aplicaciones. Y finalmente, pues se presentan los resultados con las conclusiones. Ahora bien,
En cuanto al planteamiento del caso de estudio, que es la construcción del caso, al hacer la búsqueda de información, pues tenemos que ver qué selección tenemos de qué colonias a estudiar, el tipo de transporte y las rutas, la obtención y aplicación de los criterios de selección, como tablas comparativas de las alcaldías, mapas de desastres en la Ciudad de México, tablas de decisión, etc. En cuanto a la selección de las colonias, pues el mapa de las colonias, el tipo de transporte y rutas, pues también qué tipo de transporte y cuál es la aplicación hacia los usuarios o hacia las unidades de transporte. Este es un mapa de la Ciudad de México con una división por alcaldías. Como les comentaba, bueno, seleccionamos Tlalpan, Xochimilco, Milpalta con algunas rutas. ¿Esto por qué? Bueno, lo que podemos ver, o sea, que fueron criterios de selección, es el número de habitantes por alcaldía y cuáles son la superficie en kilómetros cuadrados. Aquí tenemos, y esto lo consultamos en algo que se llama el Atlas de Riesgo, que ustedes lo pueden buscar en la red, donde se puede ver el riesgo de inundaciones, hacia dónde es alto. Acá no se ve alto, pero sí hay, o sea, donde es más alto, que es la parte de Iztapalapa, por ejemplo, era más complicado hacer el estudio. Entonces, por eso nos decantamos por esta área. Además, no solo eso, o sea, podemos ver, por ejemplo, Atlas del Riesgo Sísmico, y otro punto importante fueron las afectaciones del sismo del 2017. Ahora bien, como les decía, pues tenemos el número de prioridad de las alcaldías por inundaciones, que como les comentaba, Iztapalapa está en primer lugar. Sin embargo, también está Gustavo Amadero y también está Tlalpan. También podemos identificar Benito Juárez, Xochimilco, etcétera, con sus prioridades. En la alcaldía de Tlalpan tenemos que se cuenta con 178 colonias distribuidas en la parte norte de extensión territorial, de las cuales se buscó que la red de transporte público pasara por zonas con niveles de peligro en muy alto, medio, bajo o muy bajo, con el fin de analizar distintos puntos de encuentro entre los fenómenos. Las colonias que presentan diferentes niveles de peligro por inundaciones, zonas de peligro por sismos y las afectaciones por el sismo de 2017 en la alcaldía de Tlalpan. O sea, estos tres, digamos, que fueron como los criterios para contar con una selección. Las distintas rutas de transporte, que puede ser de dos tipos en este caso, RTP y microbús. En el caso del microbús, lo que encontramos es que era bastante complicado porque las rutas no están establecidas como tal. O sea, sí existen las rutas, pero muchas veces cambian en algún momento las rutas por cuestiones de que ya no les conviene ir por ahí, etcétera. Entonces es más aleatorio estar haciendo el seguimiento de las rutas de microbús. En ese sentido, bueno, pues lo que se vio es, por ejemplo, de la alcaldía de Tlalpan tenemos estas colonias y el tipo de transporte público de pasajeros. Por ejemplo, pueden ver Arenal, Puerta y Tepepan es RTP es 1 y microbús 9, y así para todas. Lo que vimos que para San Bartolo el Chico son 3 de RTP y 9 de microbús, entonces consideramos que era más representativa. Ahora bien, con base en la información se decidió analizar las rutas pertenecientes al RTP que se encuentran en la colonia San Bartolo el Chico, ya que este modo de transporte tiene mayor número de rutas en esta colonia y está sujeta a políticas del gobierno de la Ciudad de México, que es a quienes finalmente nosotros estamos enviando las propuestas para que se puedan hacer algunos cambios con base en lo que se ha encontrado en estos estudios. Entonces, por ejemplo, de la ruta 143, el origen es Metro Tasqueña y llega hasta Villa Milpalta. La 162D va del Metro Universidad a Santa Catarina. La 39A de San Lázaro a Xochimilco y Bosque de Nativitas.
Son rutas largas. Y de hecho, bueno, lo que hicimos, aparte de los mapas y de revisar todas las rutas a través de estos implementos técnicos, se hizo recorrido de las rutas, porque de repente en los mapas aparecían rutas como que no estaban completas. Entonces, bueno, queríamos saber qué estaba pasando ahí. Y entonces, bueno, lo que vimos es lo siguiente, o sea, tenemos diferentes aspectos, ¿sí? Que son los vehículos, las vialidades y el personal. Entonces, lo que tenemos es, por ejemplo, el arribo del usuario en el punto de origen, el transporte del usuario con el tiempo transcurrido, el descenso del usuario como el punto de destino. Y si lo vemos como un sistema en general, pues estamos hablando de una red de transporte donde influyen vehículos, personal y las vialidades. Ahora bien, por ejemplo, el tiempo transcurrido en el transporte varía entre si es fin de semana, si es por la mañana, si es a mediodía o si es por la noche. Entonces hicimos una serie de levantamientos a diferentes horas, con diferentes horarios, para ver dónde se presentaban los mayores problemas. También se hicieron algunos cuestionarios a pasajeros y a los operadores de los autobuses. Entonces, bueno, analizando, digamos, la cuestión de los riesgos, tenemos una herramienta que es el análisis de modo de falla y efecto, que es una técnica sistemática para detectar fallas en los sistemas. Para simplificar la escala, se planteó en una escala de 5 valores, para de esta manera tener una escala congruente con la que se plantea en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México y que considera 5 niveles de peligro. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos el vehículo que transporta pasajeros, que puede tener falla mecánica, que puede tener un choque y que puede estar causado mecánica por falta de mantenimiento, por desgaste o por algún golpe. El choque puede ser por exceso de velocidad, por semáforos que están inactivos o por imprudencia de peatones o de otros conductores. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, los efectos son el mal funcionamiento del vehículo en los primeros 3 casos, que son mecánicas. En el caso de choque, pues son los pasajeros. Y finalmente, pues la severidad está dada con este puntaje. Estos, digamos, serían las ocurrencias y el control actual del proceso fue por inspección, ha sido por inspección visual. Ahora aquí, el número de prioridad de riesgos que tenemos para estos, bueno, los que nos dieron más riesgos son exceso de velocidad y semáforos inactivos. Para las vías principales, que son las avenidas, es el desplazamiento del vehículo y la falla es congestión, reducción o cierre de la vía. Entonces aquí tenemos choques, exceso de demanda, inundaciones, sismos, otra vez el choque de terceros en el caso de reducción, mantenimiento de la vía, manifestaciones, atentados o fiestas populares. Y los efectos, bueno, pues pueden ser disminución de carriles en el caso de un choque, exceso de demanda, pues que no nos da suficiente capacidad, inundaciones, que me da mal desempeño del servicio en cuanto a tiempo, y en general para todos estos nos da el mismo, mal desempeño del servicio en tiempos. Y en el caso de atentados, que puede haber, pues hay heridos o puede haber muertos, y en fiestas populares, pues también son los tiempos porque cierran alguna calle, etc. Aquí están las severidades, ¿sí? Hasta el 5, las ocurrencias, o sea, qué es lo que ha ocurrido más, y, digamos, el número de prioridad en riesgos, ¿sí? Y tenemos aquí como número 25 el caso de las inundaciones. Bueno, ¿esto qué significa? Significa lo siguiente, que tenemos que hacer un estudio de la red, ¿sí? Que tenemos estas 3 rutas que tienen esta cantidad de nodos, y está conformada por la red total que estuvimos analizando, está conformada por 3 rutas, compuesta por 218 nodos, que corresponden a las paradas autorizadas y que se realizan por los usuarios.
y lo que se planteó fue una matriz nodo-nodo o matriz de adyacencia, como la que pueden ver aquí. Ahora bien, ¿cuáles son las métricas de la red? Las métricas de la red son el centro, que es el conjunto de nodos con excentricidad igual al radio, y tenemos 2 nodos. El diámetro, que se refiere, o sea, como ustedes bien pueden entender, a qué tan extensa es la red, ¿sí? Y es de 105. Y la excentricidad es la máxima distancia que existe entre un nodo a los demás nodos de la gráfica, ¿sí? Y los resultados se pueden ver en la siguiente tabla. Aquí tenemos, por ejemplo, las inundaciones nos llevan a los niveles de riesgo, que puede ser muy alto, ¿sí? Que están en rojo, alto, que están en naranja, que se llegan a ver aquí, medio en amarillo, bajo en verde claro y muy bajo en verde fuerte. Y aquí está cómo pasan las 3 rutas. Ahora bien, a partir de esto, la vulnerabilidad de la red se va a referir al grado de susceptibilidad que ésta presenta a incidentes que pueden conducir a niveles reducidos del servicio de accesibilidad. El nivel de impacto, que está dado por NI igual a RI por GI, se va a referir al producto del riesgo, en este caso de inundación, ponderado, y del grado del nodo. O sea, el grado del nodo se va a referir a que ese nodo con cuántos más está conectado. Y bueno, aquí tenemos también la vulnerabilidad, que va a estar dada de 1 a 5. De esta manera obtenemos la vulnerabilidad y se da una tabla de resultados. Bien, entonces, como les comentaba, la vulnerabilidad, que fue muy alta, fue en una escala de 24 a 30, pero solo en un nodo. Alta fue de 18 a 23, en una escala de 18 a 23 en 6 nodos. Media fue de 12 a 17 en 12 nodos, y baja fue en 153 nodos, que fue de 6 a 11. Muy baja de 1 a 5, que fueron 46 nodos, y se pueden ver en esta gráfica. ¿Esto qué significa? Que la vulnerabilidad para efectos de inundación para la mayoría de los nodos fue baja. ¿Por qué? Por cómo está conectada la red, ¿sí? Si, por ejemplo, vemos esta red que está aquí representada, vemos que las rutas tienen nodos origen y destino. Entonces, los nodos que están, de acuerdo con las métricas de la red, el grado de conexión de los nodos es de un mínimo de 1 y hasta un máximo de 6. ¿Qué significa esto? Es de un mínimo de 1 para los que están aquí en rosa. ¿Por qué? Porque solo se conectan con un nodo. De los intermedios, pues tiene 2 o puede tener 3, como este que está aquí, o puede tener 6, como el que tenemos aquí, que es donde confluyen todas las rutas, o sea, por donde pasan todas ellas, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí coloreado en rojo, pero pues más bien se ve como rosita, los que están en la periferia, ¿sí? Amarillo y centrales en verde, y pues tenemos aquí los resultados del grado. Bien, entonces, para la obtención de la vulnerabilidad se planteó una agrupación del nivel de impacto del evento de inundación, es decir, para poder tener una escala fácil de interpretar. Eso no significa que, por ejemplo, si tengo que el que se afectó es donde sale el RTP, ¿no afecta a toda la red? Claro que la afecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que ver un lugar alternativo a donde salga, porque está inundado el lugar de donde está saliendo, o un lugar alternativo a donde llegue. Entonces, aunque nos da una vulnerabilidad más baja en ese sentido, sí es importante. Es importante sobre todo porque son afectaciones que se tienen que resolver en ese momento y para poder planear en el futuro. Entonces, la susceptibilidad de la red es aquella que compromete un número de enlaces que va a disminuir la accesibilidad de los otros nodos. La vulnerabilidad total de la red resultó de baja ante inundaciones, ya que
una inundación en una zona, en un nodo de la periferia o en los extremos, que no son la mayoría, no compromete a toda la red, pero sí compromete en el sentido de que tengo que mover ese nodo a otro lado. Y la inundación de los nodos centrales, bueno, puede tener mayores afectaciones en el resto de la red. Entonces, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de la vulnerabilidad? Aunque es baja, los nodos detectados ayudan a vigilar más estrechamente estos puntos en situaciones futuras. Esta investigación también nos va a servir como base para la planeación de rutas para mejorar la seguridad de las mismas, que es algo también importante que se supo al hacer las encuestas con pasajeros. También se puede plantear como una interacción entre varios riesgos. Aquí nada más nos centramos en inundaciones, pero estamos viendo hacer el análisis para los demás riesgos que sí teníamos considerados al iniciar por ejemplo, lo de los sismos, de qué manera afecta. Y evaluar en varios nodos los efectos desencadenantes y determinar la vulnerabilidad de la red ante el conjunto de eventos y no solamente el caso de inundación. Finalmente, se puede estimar el impacto de la vulnerabilidad en el tiempo de recorrido, porque eso es algo también importante. Si yo, por ejemplo, quito el nodo de donde sale la ruta, pues el tiempo de recorrido se va a ver afectado. Y como veíamos con anterioridad, los tiempos de recorrido largos o muy tardados afectan de muchas maneras a los pasajeros, económicamente, son estresantes, etc. De esta manera, lo que estamos proponiendo también es hacer una simulación para ver diferentes escenarios, ¿sí? Porque no podemos, digamos, decir vamos a mover esto, vamos a hacer lo otro, porque pues eso involucra hacerlo de manera directa, que este es el tipo de problemas a donde no se puede experimentar de manera directa, porque involucra a personas, porque involucra muchas cosas. Entonces, lo que sí estamos planteando es que se haga simulación para plantear diferentes escenarios. Y bueno, digamos, esta es la parte que les quería comentar en cuanto a los casos de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque el fijarnos en los riesgos y en la vulnerabilidad de la red nos puede llevar a tener un transporte más sustentable. Entonces, el siguiente, que también está emparentado con el otro y que también lo pensamos, digamos, como complementar, es una metodología, pero para el caso de las emisiones, para el caso de toda la cuestión de impacto ambiental. Esta investigación doctoral la está desarrollando mi alumna Carmen en el doctorado de energía, y lo que estamos viendo precisamente es toda la cuestión de emisiones. Entonces, bueno, en este caso hablamos de que el 48% de consumo energético, que tenemos 28.900 unidades, de las cuales 15.000 superan los 20 años. Aquí no estoy hablando de RTP nada más, sino de transporte público en general. RTP y otros transportes de pasajeros públicos. Estamos hablando de 56.2% de viajes, con 12 millones de viajes, que es la segunda fuente de emisiones, con un 55.6%, que no existe una regulación ni estudios de la demanda, y que no existen datos con respecto al consumo energético. Aunque bien sí tenemos, por ejemplo, un transporte que es el del trolebús, que es eléctrico, el metro, que tampoco es con consumo de petróleo, pero son los menos. Entonces, bueno, no existe una metodología para la determinación y reducción del consumo energético y de emisiones del transporte público de pasajeros. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que se está haciendo ahorita es elaborar y poner en marcha una hoja de ruta
para la actualización continua y progresiva de estándares de eficiencia vehicular. También diseñar condiciones y generar incentivos para la transición progresiva hacia el uso de vehículos energéticamente más eficientes. Promover y desarrollar programas de movilidad urbana con modos de transporte integrales, masivos y eficientes. Y, por ejemplo, en este sentido, por los modos de transporte, estamos hablando de conexión entre las diferentes redes de transporte. O sea, cómo si yo bajo del metro, cómo continúo mi ruta, incluso ver la posibilidad de que pueda haber bicicletas, pueda haber otro tipo de transporte que no sea necesariamente el que se tiene actualmente. Entonces, ¿qué se busca con esto? Pues es incrementar la eficiencia en el consumo de energía del sector transporte. Y para esto, pues se trata de fortalecer los programas de sustitución y chatarrización de vehículos intensivos e ineficientes. Diseñar y desarrollar programas de gestión de la energía para flotas vehiculares de uso intensivo. Impulsar la movilidad urbana sustentable promoviendo sistemas de transporte masivo. Quiero comentarles, bueno, no quise hacerlo más largo, tengo otra doctorante que está trabajando con todo el análisis de la red del metro y, por ejemplo, algo que sí hemos detectado y que es importante es esto de sustitución de los vehículos, ¿sí? Porque el metro tiene trenes que iniciaron con el metro y siguen ahí, o sea, tienen más de 50 años. Entonces, es importante, digamos, no es un gasto, sino hacer una inversión en ese sentido en el transporte público de pasajeros. Bien, entonces, bueno, de las líneas establecidas para la reducción de consumo energético en México, sería obligaciones de rendimiento de combustible y normas de dióxido de carbono para el transporte terrestre. Ampliar y fortalecer las normas de rendimiento mínimo de combustible para todos los vehículos. Fortalecer la regulación del tránsito vehicular con base en rendimiento de combustibles. Fortalecer las políticas fiscales considerando las externalidades de los combustibles fósiles utilizados en el transporte. Ampliar y fortalecer las normas de calidad de combustibles, así como la inversión en transporte público masivo que sea atractivo. Y por otro lado, la reducción de la demanda, que nos llevaría a un aumento significativo de la eficiencia energética. O sea, cuando decimos reducción de la demanda, en el momento en que nosotros hagamos más eficiente el transporte público. Bien, entonces lo que tenemos aquí es que el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable va de 2014 a 2018. El marco político de largo plazo para la eficiencia energética. ¿Sí? Tenemos estos datos donde tenemos el consumo energético, por ejemplo, en la industria, en el transporte, en edificios, y vean los totales. Entonces, es importante la transición para promover el uso de tecnología y combustible más limpio, ya que representa un alto porcentaje, bueno, un 50% el transporte para el uso de energía. Estamos hablando de energía de origen fósil. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de este estudio? En este estudio, lo que estamos haciendo es el desarrollo de una metodología que permite evaluar y predecir los consumos energéticos y las emisiones de gases de efecto invernadero, considerando diferentes escenarios, donde se valorará la sensibilidad de los consumos para la toma óptima de decisiones de inversión en infraestructura y políticas de transporte. Los objetivos específicos, bueno, pues son, como les decía, la revisión de literatura, la creación de la metodología, el caso de estudio, que todavía estamos considerando que se haga en las mismas alcaldías que se hizo para el transporte, para la tesis de maestría, para tener el estudio más completo. ¿Cuál es la demanda de ese transporte público? Que ya tenemos una parte.
los vehículos utilizados, que también ya lo tenemos, pero nos faltaría la parte del consumo energético de ese transporte público para poder realizar el diagnóstico de la demanda. Aquí, fíjense que la única desventaja de considerar estas alcaldías es que, por ejemplo, no estaríamos considerando el metro. Y el metro, el estudio lo está haciendo otra de mis alumnas. Entonces, lo podríamos ligar a través de la multimodalidad, pero es lo que estamos revisando. O mover un poco este estudio que considere, por ejemplo, Tlalpan y otras alcaldías que sí tengan el metro, ¿sí? Porque, por ejemplo, para estas, la de Tlalpan al menos tiene el tren ligero, y el tren ligero no es tan grande como en el caso del metro. Y bueno, con base en todo esto, pues es crear escenarios, les decía, porque detrás de todo esto lo que también vamos a desarrollar es simulación. Ahora bien, en cuanto al alcance, pues la metodología es las rutas, ¿sí? Las demandas de pasajeros, los ciclos de manejo, el inventario de los vehículos, cuáles son las emisiones contaminantes, y con la metodología encontrar el consumo de energía final, las estimaciones potenciales de ahorro de energía, para poder enfocar y convertir en una base robusta todo esto para la toma de decisiones. Bien, para el estado del arte lo que se ha revisado es un enfoque sistémico, porque como les decía, bueno, pues lo que vemos es todo el sistema y toda la red en general de transporte público de pasajeros, pero no la podemos resolver para toda la Ciudad de México, ni siquiera para todo el transporte. De aquí tenemos también que los modelos de consumo energético y emisiones se han estudiado, la sustentabilidad en el caso del medio ambiente, las metodologías para la demanda de transporte y la planeación, porque esto nos va a llevar a una mejor planeación del transporte público de pasajeros. Algunos de los autores, de acuerdo, por ejemplo, de enfoque de sistemas, fueron 6 artículos los que se han revisado, 3 se consideraron importantes para el estudio. Y aquí, por ejemplo, hay un mapa conceptual de la causalidad entre los componentes del sistema y el consumo energético y emisiones. Por ejemplo, tenemos el transporte particular, la contaminación es la segunda fuente de emisiones, cuál es su impacto ambiental en la calidad de vida, la cantidad de usuarios, que nos lleva a un parque automotor, ¿sí? Nos lleva también a la cuestión de energía, que también está relacionado con el parque automotor, el estado de las vialidades, que también es importante, porque hay vialidades que, por ejemplo, y también esto se puede ver con el caso de las lluvias, que se ven afectadas por lluvias, ¿sí? También hemos visto que el mayor uso de transporte particular ha sido que se ha incentivado el uso de transporte privado, las rutas, la calidad en las rutas, cuántos usuarios tenemos por rutas, las temporadas si son altas o bajas, cuáles son las horas pico, las congestiones, que también nos lleva del transporte particular a una congestión. El sistema de transporte concesionado, como les mencionaba, el de RTP, cuál es el destino de los usuarios, cuáles son las distancias recorridas en, digamos, globales, que son hasta, en global diríamos 10 kilómetros, que son bastantes, el tiempo de uso, el tiempo de desplazamiento, que es de 1 hora, digamos esto en promedio, pero pueden ser hasta 2 horas. Y bueno, todos estos datos son tomados de SCT y de SMA. Ahora bien, la causalidad entre consumo energético y el transporte, bueno, tenemos el consumo energético, que tiene que ver con la longitud y altitud de la ruta, la capacidad energética, qué ahorro energético se puede hacer, las ofertas de servicio, ¿sí? Que nos lleva al consumo energético, la demanda de transporte, pues que también es qué tanto estoy ofreciendo de servicio y si estoy cumpliendo con esa demanda, y que me habla de la calidad del servicio. Lo que también me lleva a cómo la afectación del transporte me puede aumentar o bajar la calidad del servicio,
y por lo tanto la demanda, y entonces me voy al transporte privado, etcétera. Entonces, ¿cómo mejorar toda esta cadena de causalidades para poder impactar de manera positiva en el transporte público de pasajeros? Ahora, en cuanto a los modelos de consumo energético y emisiones, pues se tienen 12 artículos, digamos, seleccionados de 48. Como pueden ver ustedes, esta por ser una tesis de doctorado, el estado del arte tiene que ser mucho más puntual, amplio, porque aquí de lo que se trata es de dar respuestas completamente originales. Y bueno, modelos de consumo energético y emisiones, tenemos estos artículos. Metodologías para el estudio de la demanda, de 10 artículos se seleccionaron 5. Y 6 de 3 del transporte público de pasajeros y el medio ambiente, que como pueden ver, no hay mucho, o sea, al menos a nivel de México, no hay mucho en cuanto a transporte público de pasajeros y el medio ambiente. Entonces, es un área importante a considerar. Ahora, la causalidad entre el transporte y el medio ambiente, pues tenemos medios de transporte contaminantes que entonces requieren un desarrollo tecnológico para una mejor generación de energía, para llevar a medios de transporte no contaminantes, lo que nos llevaría a disminuir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto, si no se hace, nos lleva a problemas ambientales que nos afectan a todos los seres vivos, que nos llevan a un cambio climático, que nos lleva al consumo de recursos, que nuevamente nos va a llevar a problemas ambientales. Y bueno, más del estado del arte es la planeación del servicio de transporte público de pasajeros, que de 6 artículos, bueno, se han seleccionado estos 3. Y bueno, ¿cuál es la hipótesis de este trabajo? Es si desarrollar una metodología para la determinación del consumo energético del transporte público va a ayudar a obtener la información necesaria para la implementación de políticas que ayuden a la reducción del consumo energético y sus externalidades. Esta es la pregunta a contestar. Y bueno, ¿qué es lo que se hace? Pues primero se formula y se define el problema, es decir, se acota el problema, se hace una revisión bibliográfica del estado del arte, como ya se los he mencionado, se construye la metodología mediante la teoría de sistemas y se desarrolla a diferentes niveles de abstracción, se hace la selección del caso de estudio, en cuál nos vamos a enfocar, se hace la aplicación de la metodología, se obtienen los datos y se analizan, muchas veces los datos, y esto es importantísimo en cualquier proyecto de investigación, es muy importante contar con datos confiables, por un lado. Por otro lado, es muy importante hacer el análisis de los datos y, si es necesario, hacer, digamos, como una depuración de datos, porque a veces tenemos exceso de datos que no nos van a servir para nada. Entonces, toda esta parte de obtención y análisis de datos es fundamental en una investigación, porque como dicen por ahí, o sea, si yo meto basura, saco basura. Si yo meto datos que no son confiables, no voy a tener un resultado confiable. Bueno, una vez que se tienen todos esos datos, es determinar el consumo energético y las emisiones. De ahí se propondrían escenarios, se valida la metodología con estos escenarios y se documenta y se hacen las recomendaciones de mejora. Entonces, bueno, esto es parte de la bibliografía y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Creo que estuve bien en tiempo, eso espero. Claro que sí, doctora. Excelente investigación. Creo que es algo pertinente y actual, la sustentabilidad en el transporte público. Tenemos algunas preguntas de los participantes en el foro. Sí. Se las hago llegar en este momento. Una de ellas
y pongo un poco de contexto. En ocasiones hay gente que nos puede estar viendo de otros países, de otras ciudades, que no conocen la Ciudad de México, pero la Ciudad de México, pues, aparte de la ciudad más grande del mundo, muy complicada en la cuestión de transporte y contaminación, Así es. por los riesgos que se tiene de inundación, de exceso de tráfico, de temblores y de efectos naturales. La pregunta que hacen es, ¿cómo se puede implementar esta investigación en otras ciudades o en otros estados por por la experiencia que han vivido? O sea, la Ciudad de México es muy grande y se enfocaron únicamente en la alcaldía de Tlalpan. Esto pasaría igual en otras ciudades o en otros municipios o países inclusive. ¿Cómo buscar esa sustentabilidad? Porque la sustentabilidad va para el usuario de la ciudad. Bueno, la ciudad como usuario, el usuario que se sube al transporte, pero también al concesionario, y ahí como que se tienen que nivelar como que costos, ¿no? Costos de uso, de reciclado o chatarrización de las unidades y mantener una unidad en óptima condición. Dentro de su experiencia, ¿qué propondría para que lo tomen en cuenta otras ciudades, otros estados u otros usuarios o concesionarios del transporte público, doctor? Sí, aquí lo más importante es hacer conciencia, o sea, así como véanos, Ciudad de México, cómo estamos, qué problemas tan grandes se han generado por no haber hecho este ejercicio cuando todavía era manejable. Y quiero decir, hace, ¿qué? 40 años. O sea, se dejó crecer de manera desproporcionada la ciudad y por eso es que ahora es prácticamente imposible hacer un estudio a nivel de toda la ciudad. Entonces, para poder llevarlo, por ejemplo, a Celaya, pues con una alcaldía, digo, sería como tal vez el equivalente o dos, no sé cuánto ha crecido ahora Celaya, hace tiempo que yo no voy, pero ver cuáles son los problemas en sí del transporte en ese lugar. Y de qué manera, o sea, por ejemplo, a lo mejor no tienen inundaciones, pero tienen otro tipo de problemas. Entonces, ver de qué manera las rutas que están planteadas actualmente están funcionando para de manera adecuada cumplir con la demanda. ¿Sí? Que se esté incentivando más el uso del automóvil, bueno, sí, pero ¿por qué? ¿Hacia dónde o cómo, no? ¿Cuánto tiempo o sea, a partir de toda la información que se tenga y después, digamos, se puede usar software como GIS, como todos este tipo de software que se refiere a cuestiones de sistemas de información geográfica. El atlas de riesgos, no sé si está, solo nos enfocamos en la Ciudad de México, pero igual y ustedes pueden, a lo mejor también está, fíjense algo que no puse atención, es ver, por ejemplo, si Celaya, cómo está en el atlas de riesgos, ¿no? O sea, tratar de juntar la mayor cantidad de información. En su caso, en algún momento, a lo mejor hasta ir y subirse a la ruta y preguntarle a la gente, o sea, replicar lo que hicimos, ¿no? Sí, claro. Una de mis alumnas ya aparecía ahí, de los que está cobrando, ¿no? Porque la veían siempre, ¿no? Y la cuidaban los mismos, choferes, ¿no? De que estuviera tranquila, ¿no? Porque había partes medias feitas en algunos lugares, ¿no? Pero bueno, o sea, replicar, digamos, la metodología es fácil. O sea, usar la metodología y replicarla, que es lo que queremos hacer en el resto de la ciudad. Claro. Sí, en diferentes alcaldías. Pues, prácticamente la Ciudad de México es un laboratorio vivo para realizar todos los experimentos que se pueden llevar en vías de la sustentabilidad, ¿no? Sí, claro, y como decía, o sea, no podemos decir, bueno, cerramos esta calle porque vamos a hacer esto, ¿no? No, por eso es importante el uso de la simulación, porque no nos podemos dar el lujo de estar haciendo experimentos directamente. Muy bien, pues muy interesantes los resultados, muy interesante el concepto. La sustentabilidad es un tema actual y que nos va a llevar al mejoramiento
del uso del transporte como usuarios y como ofertadores del servicio. Así es. ¿Algo más que quisiera agregar para cierre, doctora? Pues incentivar el uso del transporte público, por ejemplo, yo vivo cerca de la universidad, pero, o sea, llegar de mi casa a la universidad es tomar como tres diferentes rutas de transporte, porque no hay una que me lleve directo hasta la universidad, pero podría irme en bicicleta. Entonces, por ejemplo, incentivar el uso de la bicicleta. ¿Por qué digo esto? Porque no hay un carril asignado para el uso de la bicicleta y ya alguna vez me pasó que estuvieron a punto de aventarme con todo en mi bicicleta, ¿no? Entonces, si la gente no usa otro modo de transporte es por eso, porque no lo incentivamos y porque no se incentiva, que puede ser de mucha ganancia, ¿no? Incluso habría que ver, o sea, bueno, en el caso de la Ciudad de México, pues el gobierno de la Ciudad de México no está haciendo un negocio, pero sí el hecho de que como yo decía, ¿no? O sea, no es cuánto cuesta, sino es una inversión a largo plazo. Son del tipo de cosas que a lo mejor no se ven de manera inmediata, pero que a la larga van en beneficio de toda la ciudadanía. Sí, doctora, qué bueno que toca ese tema. Tenemos una pregunta de la maestra Elvia Rivera. Sí. Comenta sobre el uso de superficies de rodamiento para incentivar el uso de superficies de rodamiento para disminuir el uso de vehículo particular o el mejoramiento del transporte público para evitar el uso del transporte particular. Este caso yo creo que lo traduzco. Si se mejora el transporte público, obviamente que yo dejaría de usar mi vehículo, pero también si no hay suficiente superficie de rodamiento, pues vamos a llegar al mismo caso. ¿Se ha visto algo sobre este tema? Creo que varias ciudades en el mundo han aumentado su superficie de rodamiento y en lugar de crecer el uso de transporte particular, aumenta. Sí, pero es que esto depende de qué área estamos hablando. ¿Sí? Por ejemplo, lo que sí se ha hecho en el centro de la Ciudad de México es que se tienen todo el programa de Covici, que ha beneficiado bastante, y hay carriles confinados, etcétera. En el caso de Coyoacán y Tlalpan y todo esto, es un poco más complicado. Por ejemplo, pues con la bicicleta, es relativamente fácil, pero hay áreas donde es complicado por el cambio de altura. ¿Sí? O sea, hay como pequeños montañitas, digamos, que no permiten que sea fácil, ¿no? O sea, va uno con la bicicleta caminando casi, casi ya porque está complicado, ¿no? Otra propuesta que estábamos trabajando con los profesores del área de mecánica es el transporte de última milla, que es, por ejemplo, en la UNAM hay bicicletas que se rentan, que se llama el Bicipuma, pero que además, por ejemplo, afuera de los metros, aparte de bicicletas, que hubiera, por ejemplo, bicicletas eléctricas o pequeños vehículos eléctricos, de manera que sean para distancias cortas. Los patines eléctricos que ahora están de moda. Sí, también. Entonces, que sea por eso se dice de última milla, para que sea, digamos, como que el último tramo que se va a recorrer. Entonces, sí se pueden hacer bastantes cosas, pero bueno, pues hace falta hacer toda la investigación Claro, tener resultados y analizarlos. Sí, ver si están de acuerdo, andar tocando puertas, etcétera. Bueno, pues un llamado a las autoridades ecológicas y de inversión en infraestructura de las ciudades en el mundo para poder implementar resultados como los obtenidos en los estudios de transporte público y la sustentabilidad en cada uno de ellos. Doctora, no me queda más que agradecerle su participación en esta conferencia en el marco
de Academic Journal 2020 en el Tecnológico de Celaya. Las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, el Departamento de Ingeniería Industrial y los organizadores de Academic Journal le extienden las mejores felicitaciones por los resultados obtenidos en estas investigaciones y tesis propuestas. Muchas gracias por su participación. Sería Gracias. todo por el momento. Estamos en contacto. Sí, doctora, muchas gracias. Gracias. Regreso con usted. Este fue el resultado de la investigación de la doctora Idalia Flores de la Mota, investigadora de la UNAM, en su conferencia Casos de Estudio de Transporte Público para la Sustentabilidad en la Ciudad de México. Muchas gracias.